Ya estás en tu devocional, Palabra Fiel. Disfruta tu tiempo con Dios y que seas bendecido. Mateo capítulo 14, 22 en adelante. La palabra de Dios dice: Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo andar sobre las aguas, sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. En nuestra vida, en nuestro caminar, vamos a encontrar días donde todo será contrario. En este mundo normalmente todo será contrario a nosotros. ¿Qué hacer cuando todo es contrario? ¿Qué hacer cuando todo parece estar en nuestra contra? Mirar el ejemplo de Jesús. Jesús tuvo todo en su contra. Jesucristo siempre tuvo adversidad en esta tierra. Al igual que nosotros también enfrentaremos cosas contrarias. La palabra de Dios nos dice que los discípulos estaban en la barca ya en medio del mar, y dice la palabra de Dios que mientras el Señor despedía a la multitud, después subió al monte a orar aparte, y se hizo de noche y estaba ahí solo. A veces cuando todo es contrario, parece que Dios no nos escucha. Parece ser que Dios no está con nosotros. Parece ser que Dios no está al tanto de lo que nos sucede. Sin embargo, hermano, Dios sabe todas las cosas. Él es omnisciente, Él es omnipresente. Él sabe todas las cosas que nos suceden. Jesucristo estaba orando, estaba en ese monte. No sabemos por qué estaba orando en ese momento. Seguramente estaba orando por sus discípulos. Seguramente estaba orando por ese proceso, por esa prueba, por ese proceso de fe que Él estaba permitiendo en sus discípulos. No sabemos exactamente. Pero lo que viene es que los discípulos enfrentan el viento, las olas, enfrentan, hermanos, esa situación que los pone en riesgo, que pone en riesgo su vida. Una situación que causa temor, que causa duda, que causa de alguna forma aflicción, como la que tú enfrentas en este momento. Probablemente estés pasando por momentos de temor, por momentos donde todo es contrario, por situaciones donde parece ser que estás solo en medio de un mar violentado, en medio de un mar golpeado por el viento, por las olas.
y esa barca parece ser que se hundirá, es golpeada por un lado y por el otro. Y a veces la vida del cristiano es así. A veces hay personas que enfrentan ese tipo de momentos, y probablemente tú hayas enfrentado situaciones, bombardeos de situaciones en tu vida, cuando ni siquiera habías logrado salir de una cosa, cuando estabas viviendo otra. ¿Y te has sentido así alguna vez? Pues déjame decirte que aún así, aún en momentos de esa índole, aún en momentos de esa situación, Dios está al tanto. Palabra de Dios dice que el Señor vino en la noche andando sobre el mar. Sí, ese mar que estaba golpeando la barca. Sí, ese mar que estaba alterado por las olas, por el viento. Y como dice la palabra, literalmente andando sobre el mar. ¿Qué nos recuerda, qué nos enseña este pasaje? Que Dios está caminando sobre tu problema más grande. Dios está caminando sobre tu mar violentado, sobre las olas que golpean tu barca, sobre los problemas, sobre las enfermedades. Dios está caminando hacia ti, porque Él no te va a abandonar. Tienes que esperar, tienes que confiar, tienes que seguir teniendo tu fe, tu confianza, tu esperanza en un Dios que camina sobre las aguas, que camina sobre los mares, y indudablemente te ayudará, te fortalecerá y te librará. La primera cosa que queremos compartir contigo es que Dios camina sobre lo más difícil que tú estás viviendo. El mar se había convertido en un enemigo para los discípulos, personas que muy probablemente sabían tratar con el mar. Pedro era pescador, sabía, indudablemente creemos que sabía nadar, que sabía conducirse en el agua, pero no sabemos la magnitud del movimiento, de la violencia que se vivía en ese mar a través del viento. Y dice la palabra de Dios que Jesucristo vino a ellos andando sobre el mar. Qué palabra de esperanza, qué palabra de ánimo ahora que nosotros leemos y sabemos que es Jesús. Ellos no sabían, ellos pensaban que era un fantasma, pero nosotros, hermanos, ahora sabemos que Dios está caminando hacia nosotros, por encima de nuestros problemas, por encima de nuestras situaciones. Cuando realmente estamos confiando en Él, podemos creer que así es. Jesús habló diciendo: ten ánimo. Dice la palabra de Dios que los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Esas voces de miedo que aparecen en ocasiones en la vida de cada uno de nosotros por circunstancias que están fuera de nuestro control, fuera de nuestra planeación, porque las cosas llegan de repente. Dios habló. Otra cosa que podemos entender, la segunda cosa, es que Dios habla en medio de nuestro problema. Dios habla, Dios siempre habla en medio, hermanos, de la situación más difícil de nuestra vida. El Señor está andando sobre el mar, pero no solamente anda, no solamente camina, no solamente va a dirección de tu ayuda, sino que habla. Y dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Cuántas veces en medio de tu aflicción, en medio de tu dificultad, de tu problema, Dios te ha hablado de alguna manera, a través de su palabra, a través de sus siervos, a través de los mensajes, de las predicaciones, a través de algo que Dios usa para hablarte, y te dice: ten ánimo, yo soy? En medio de la tempestad tenemos que nosotros entender y creer que Dios está ahí, en medio del viento, en medio del movimiento que golpeaba con las olas la barca, en medio de ese mar, en medio de esa situación, de ese peligro. Dios está ahí. A veces no lo vemos, a veces no
recordamos por la emergencia que se vive en ese momento. Pero la segunda cosa que nos enseña este pasaje, hay muchas, pero la segunda cosa que queremos compartir en este momento es: Dios siempre está ahí hablando para animarte en medio del temor. Tal vez no has podido dormir por noches enteras, tal vez no has podido conciliar el sueño, no has podido realizar tus actividades porque estás turbado, estás afligido. Pero el Señor dice: hey, no tengas miedo, yo estoy contigo. El Señor está listo para ayudarte, para tender su mano. Enseguida Jesús le habló diciendo: ten ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro, dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En medio del problema, en medio de un mar que está golpeando tu barca, tu vida, tu familia, tu trabajo, tu ministerio, tienes que recordar que tenemos que ser valientes. No podemos dudar que Dios es el que está ahí en medio. Y a veces Dios nos dice: ven. Y a veces Dios nos prueba. A veces Dios también quiere que andemos sobre las aguas. Pero cuando Pedro miró lo violento del viento, cuando Pedro empezó a mirar, empezó a desviar su mirada de Jesús, cuando Pedro empezó a mirar más el problema, el peligro, que a Dios, fue cuando empezó a hundirse. La Biblia en Hebreos 12 dice que pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús, pon tu mirada, la tercera cosa, pon tu mirada en Dios cuando todo sea contrario. ¿Sí? Tres cosas que aprendemos: cuando todo es contrario, el Señor nuestro Dios está caminando sobre tu problema, sobre tu mar, sobre tus olas, sobre lo que te está causando temor. Cuando todo es contrario, Dios siempre hablará para animarte y que sepas que Él está contigo y que no debes temer. Cuando todo es contrario, ¿sí?, no dudes, pon los ojos en Jesús. No mires solamente el problema, no mires solamente lo contrario que son las cosas en tu vida, sino mira al Señor. El Señor está contigo, puede librarte, puede levantarte, puede sacarte de ese temor, de ese problema. Solamente tienes que tener fe. El Señor les reprochó a los discípulos, hombres de poca fe. El Señor le dijo a Pedro: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Cuando todo es contrario, es cuando más fuerte tiene que estar nuestra fe. Que Dios te bendiga grandemente este día, que la gracia y la misericordia de Dios esté sobre ti y sobre toda tu familia. No olvides compartir, darle like, para que más y más hermanos que tengan un corazón dispuesto para escuchar esta pequeña porción cada día puedan también ser bendecidos, puedan ser fortalecidos. Que Dios te bendiga grandemente y gracias, muchas gracias por escuchar, por suscribirte a este canal de bendición de el Pastor Noé Muñiz con tu devocional de Palabra Fiel. Que Dios te bendiga grandemente. Gracias a Dios por esta palabra y a ti por escucharla.